Hola a todos, mi nombre es Cecily Fasanella y soy una asistente de programa del Instituto México del Wilson Center. Hoy tengo el honor de hablar con Ruth Fierro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, o el CEDEM, sobre la violencia de género en México y lo que su organización está haciendo para enfrentarla y combatirla. Ruth, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Puedes presentarte a nosotros y hablar un poco sobre lo que está haciendo el CEDEM? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes y les platico que el CEDEM desde hace 15 años se fundó en Chihuahua para dar acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia en la familia, ¿no? Víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. Desde el CEDEM lo que hacemos es eso, acompañarles integralmente, tanto en el aspecto legal como en el psicoemocional, en el educativo. Tratamos de que nuestro objetivo pues, principal es el empoderamiento de las mujeres para terminar los ciclos de violencia y que puedan rehacer sus proyectos de vida. Y al mismo tiempo, junto con otras organizaciones, estamos tratando de incidir más en lo estructural, en las políticas públicas para que respondan de mejor manera a las mujeres, niñas y adolescentes que sufren violencia. Gracias, Ruth. Este trabajo es esencial y les agradecemos mucho al CEDEM para su trabajo. Una pregunta que tengo es, ¿por qué ocurre el feminicidio? La pregunta es compleja, ¿no? Y siempre creo que no tiene una sola respuesta, que el tema de la violencia contra las mujeres, cuya última expresión máxima es precisamente el feminicidio, es una cuestión multifactorial. Pero yo siempre pienso en lo que ya dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben que México tiene un caso muy emblemático, que es el caso González y otras contra México, conocido como Campo Algodonero. Y en este caso, cuando la Corte analiza el contexto, habla de una sociedad, de una cultura donde prevalecen arraigados fuertemente los estereotipos de género, los roles que deben de tener las mujeres y los hombres, que coloca, o sea, o que su núcleo es básicamente como un papel de subordinación de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Eso es lo que la Corte analiza y explica de por qué tienen lugar los feminicidios en Chihuahua, y yo creo que es cierto que el principal problema está en esta cultura que se sigue perpetuando. Sabemos que se perpetúa en todas partes, en los medios de comunicación, en la televisión, en las películas, en los comerciales, o sea, en absolutamente todas partes se sigue como reforzando esta idea de que las mujeres tenemos que hacer, decir y comportarnos de una forma y los hombres igual, hacer, decir y comportarse de otra forma. Y entonces, pues esto va generando pues la idea de que de pronto las mujeres terminan siendo propiedad de sus parejas y como propiedad pues se puede disponer de ellas, ¿no? Y esa disposición puede llegar a ese extremo de incluso pues asesinarlas. Entonces, pues yo comparto esa idea de que esa es la razón del feminicidio. Y lo que sí es de llamar la atención es que me parece que en los últimos años, aunque siempre ha existido, es bueno, hace mucho tiempo que este tema es visible, el tema de la violencia contra las mujeres, del feminicidio, sí creo que en los últimos años las expresiones de violencia, al menos de cómo hemos visto algunos feminicidios, son como más crudas, como más, no sé, tienen expresiones más crueles que lo que tenían antes, ¿no? Eh, y eso sí, no tengo muy claro por qué. Hay un montón de factores y un montón de estereotipos que tendremos que combatir cuando hablemos sobre el feminicidio. ¿Cuáles son algunos obstáculos que ustedes tienen que enfrentar cuando están tratando de promover los derechos de las mujeres? Sí, mira, nosotras hemos venido diciendo cada vez más
que el principal obstáculo tiene que ver con que no sea un tema prioritario para los gobiernos. Y esto lo digo más porque lo que nos damos cuenta es que más allá de que en los discursos cada vez es más común escuchar que los gobiernos sí asuman una postura, al menos públicamente, frente al tema de la violencia contra las mujeres, en la realidad no se destina el presupuesto necesario. Nosotras venimos diciendo esto en los últimos tiempos cada vez más, porque vimos durante todos estos años que ha sido visible el feminicidio en nuestro país, particularmente en Chihuahua, estoy hablando, ustedes saben que desde 1993 empieza a ser visible este fenómeno en Ciudad Juárez, que luego se extendió a todo el país. Hemos avanzado mucho en algunas cosas, en marcos jurídicos, tenemos leyes, instituciones específicas para eso, protocolos, se han creado una estructura, un andamiaje legal, jurídico para combatir la violencia. Pero a veintitantos años, casi 30 años, decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué las cifras siguen siendo, siguen estando en aumento? Y entonces, en una revisión rápida, lo primero que nos damos cuenta es que esas instituciones creadas para aplicar esas leyes y esos protocolos suelen ser las que menos presupuesto tienen en comparación con otras instancias. Entonces, lo que esto puede dar idea es de que se han creado para responder a una demanda social, como decir, aquí está la respuesta, pero que en los hechos no existe el interés suficiente como para dotarlas de un presupuesto que alcance para que implementen su razón de ser, su objeto, de manera plena. El ejemplo más rápido y más como palpable es el tema de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos de Género acá en Chihuahua, donde veíamos que en proporción las y los agentes del Ministerio Público de esta fiscalía tenían 4, 5 veces más carga de trabajo que otros ministerios públicos, cualquier otro ministerio público. ¿Y por qué? Pues porque acá había menos recursos para tener más agentes del Ministerio Público, más policía, más vehículos, más recursos para la investigación y el combate, ¿no? Lo mismo en el Centro de Justicia. Entonces, esta falta de presupuesto en realidad es o se debe traducir y entender como una falta de interés, porque para saber, y lo hemos dicho un millón de veces, para saber cuál es el interés del gobierno hay que ver dónde está su presupuesto, no dónde están sus discursos, no dónde está la creación de leyes, sino a qué le está invirtiendo dinero, ¿no? Y no es el caso de las instancias que se encargan de ver mujeres. Entonces, a grandes rasgos, ese es uno de los principales obstáculos, ¿no? Y el otro gran obstáculo, por supuesto, es el mismo que le da origen al problema, la resistencia, digamos, de la sociedad para no tolerar, para hacer la resistencia de la sociedad para cambiar, evolucionar, transformarse, deconstruirse y como rechazar con mayor fuerza la violencia contra las mujeres, ¿no? Se sigue naturalizando de muchas formas y se sigue pensando que muchas cosas son exageradas, ¿no? Entonces, pues hay un montón de obstáculos, pero creo que esos dos son de los más importantes. Como muy bien has dicho, hay un montón de obstáculos que la sociedad civil tiene que enfrentar, pero lo que me gustaría saber es si hay iniciativas o programas específicas de la sociedad civil o de SEDEN específicamente que te gustaría ver aplicados al nivel nacional. Y creo que hay un tema importante también que es el tema de prevención. Creo que a esto sí, sobre la prevención, falta todavía mucho que hacer. Yo pienso que muchos de los programas, las instituciones, los protocolos están hechos para un momento donde ya ocurrió la violencia, donde ya
donde el feminicidio ya tuvo lugar. Entonces, creo que hay que enfocarse de manera muy fuerte en la prevención. No es un programa que el CEDEM esté haciendo, pero hemos visto y conocido de otras organizaciones resultados importantes con programas educativos en las escuelas, con las y los jóvenes, donde se habla de violencia y con el fin de la prevención. Nosotras tenemos desde las escuelas, me parece muy importante, ¿no? Como un programa obligatorio que debería de serlo. Nosotras en el CEDEM tenemos algunos proyectos donde, bueno, no, un proyecto donde año con año justo se habla de violencia en el noviazgo con hombres y mujeres jóvenes que están en esa edad y creo que es exitoso porque ayuda a las mujeres a detectar las cosas que son violencia, como las señales, y a los hombres a entender cuáles actitudes pueden justo ser violencia, ¿no? Entonces creo que el tema de la prevención es una gran deuda todavía. Y otra cosa que ha sido, eso sí, exitosa, quizá no en el tema concreto de mujeres, pero sí es un tema que toca con la Procuración de Justicia. Aquí en Chihuahua tenemos una fiscalía especializada en investigación de violaciones de derechos humanos que tiene una particularidad que es que esta fiscalía no lleva todos los casos de violaciones a derechos humanos, ¿no? Porque no es solo una fiscalía que lleve temas en concreto. Es una fiscalía que utiliza un criterio de priorización para atraer casos, repitiendo un modelo que se daba en Colombia, repitiendo un modelo que viene del derecho penal internacional. Y lo que esto hace es que los casos que priorizan tiene como el máximo de los esfuerzos, de los recursos y ha tenido muy buenos resultados. Hasta donde nosotros conocemos los resultados de esa fiscalía, todos los casos que conocía de hechos recientes, todos los llegó a resolver, al menos hasta llevar a un juez para que les juzgara, ¿no? Entonces, esta política de priorización de casos, donde además los casos se investigan en conjunto y no de uno por uno, es decir, justo hay que tener una mirada de la Procuración de Justicia que deje de ser del caso por caso y verlo de manera integral y decir, a ver, en esta zona, en esta sección, se está repitiendo este delito de violencia contra las mujeres, o hay una similitud en los perpetradores o en las víctimas y entonces se aborda, digamos, como de forma integral y no aislado caso por caso. Me parece que ese es un ejercicio muy interesante que debería ser revisado y repetido en otras entidades del país. Estoy de acuerdo y especialmente con el punto de vista que tenemos que hacer más sobre la prevención, que es la etapa primera en línea que sigue a los feminicidios. Y estoy también de acuerdo que tenemos que enfocarnos más en lo integral en vez de solo mirándolo caso por caso. Me gustaría preguntar una pregunta más. ¿Eres optimista sobre respecto a los derechos y la seguridad de las mujeres en México en los años que vienen? Muy, muy optimista. A ver, por dos cosas. Muy optimista porque si no tuviéramos esperanza, las personas que nos dedicamos a eso, no estaríamos aquí, ¿no? Justo la esperanza es lo que nos mueve a seguir construyendo, a seguir caminando, a seguir avanzando. Si no hubiera esperanza, no tendría caso, ¿no? Entonces, la esperanza está ahí. Pero más allá de eso, tengo mucha esperanza porque en México en 2020, justo antes de que nos encerrara la pandemia, vimos una ola de una generación nueva que con mucha fuerza exige un mundo seguro, ¿no? Que con mucha fuerza rechaza y manifiesta su intolerancia
a la violencia contra las mujeres. Entonces, el ver una generación nueva mucho más consciente, que también en los hombres de esa misma generación se ve que existe esa conciencia, me da esperanza de avanzar significativamente sobre la seguridad de las mujeres en este país, ¿no? Entonces, sí, tengo mucha esperanza sobre un México más seguro para las mujeres. Buenísimo. Ruth, gracias de nuevo por hablar con el Instituto México. Te agradecemos mucho al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua y a usted por su trabajo esencial en apoyar a las mujeres de Chihuahua y más allá. Muchas gracias a ustedes por esta labor tan importante que están haciendo y seguimos encontrándonos.